Hola, y hoy vamos a ver una nueva técnica de integración que se llama integración por partes. Entonces esto no significa que vayamos a hacer las cosas poquito a poquito, aunque eso es lo que parece decir el nombre. Em, Esta es una técnica muy útil para coger una integral que es bastante complicada y simplificarla un montón. Primero voy a probar lo que viene siendo la regla en sí, voy a hacer la prueba y luego os pondré un ejemplo de por qué es útil. Entonces, la regla que tenemos aquí es que la integral de f de x, y voy a poner esto en otro color, por g' de x es igual a em, f' de x, perdón, no, f de x por g de x más la integral de... ¿Era más o era menos? Más. No, menos. La integral de... A mí también se me olvidan estas cosas. Menos la integral de f' de x por g de x. Entonces, si no me he equivocado, que creo que no lo he hecho, esto es lo que dice la regla de integración por partes. Ahora, puede parecer que esta técnica no es muy útil, pero os enseñaré dentro de poco por qué sí lo es. Pero antes de nada vamos a hacer la prueba. Entonces, vamos a partir de una premisa que todos podemos estar de acuerdo, porque hice la prueba en otro vídeo. Y eso es que la derivada con respecto a x de f' de x por g de x es igual a f' de x por g de x más g, bueno, f de x por g' de x. Entonces esta es una regla de derivación que todo el mundo conoce. Este prima no tiene que existir. Eso es tal cual. F de x por g de x, la derivada de f de x por g de x es igual a f' de x por g de x más f de x por g' de x, o en otras palabras, la derivada de un producto es igual a la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Eso es algo que todo el mundo se sabe. Entonces, vale, ahora ¿qué vamos a hacer? Hacemos la integral de ambos lados. Entonces, la integral de una derivada es simplemente lo que hay dentro, porque la integral es lo contrario a una derivada. Entonces, esto sería, este lado se convierte en f de x por g de x, y este otro lado será, como es una suma, la integral de una suma es la suma de las integrales, al igual que con las derivadas. La integral de f' de x por g de x más la integral de f de x por g' de x. Perfecto. Entonces, esto ya se va pareciendo más a lo que tenemos aquí arriba escrito. Y para ponerlo exactamente igual, todo lo que nos queda hacer, pasar esto al otro lado y ya está. Entonces, pasar esto, perdón, al otro lado y ya habríamos acabado. Esto sería f de x por g' de x. Simplemente estoy cambiando los lados. Sería igual a f de x por g de x menos la integral de f' de x por g de x. Y ya está. Esta es la prueba hecha de la regla de integración por partes. Como podéis ver, esto es exactamente lo que está escrito aquí arriba. Bien, ahora, ¿por qué es útil esta regla? Eso es lo que vamos a ver con este problemita. La integral de x por el coseno de x de x. Entonces, esto a primera vista no sabemos cómo hacerlo. No tenemos ninguna técnica que nos deje hacer nada aquí. No tenemos ni idea de cómo seguir con esto. Y aquí es donde viene la integración por partes. ¿Por qué?
Porque tenemos una función y tenemos otra función, ¿vale? Aquí hay dos funciones distintas. Hay una f de x y hay una g de x, ¿vale? Entonces, ahora os voy a presentar con un truquillo, entre comillas, para utilizar la integración por partes. No es un truquillo en realidad, pero es una manera que lo simplifica todo lo máximo posible. Entonces, ¿qué nos dice la integración por partes? Primero tenemos la integral de una función por una derivada, ¿vale? No es la derivada una de otra, es simplemente una función y una derivada, ¿vale? Y esta función aquí, la función f de x, pasa a ser una f de x y una f' de x, ¿vale? O sea que ese f de x se convierte en sí mismo y en su derivada, en ambas cosas. Por otro lado, g' de x se nos convierte en g de x y en g de x. O sea que hacemos la antiderivada, ¿vale? Se nos va a quitar esta derivada y vamos a tener la función original. Entonces, f de x se convierte en sí misma y su derivada. Por otro lado, g' de x se convierte en la función original, lo que viene siendo g de x. ¿Vale? Entonces, sabiendo esto, lo que queremos es que... Voy a poner esto en algún otro color para que se vea más llamativo. Yo qué sé, amarillo, ¿vale? No se me ha elegido el amarillo. A ver. Entonces, lo que queremos aquí es que... ¿Cuál era el tamaño que uso normalmente? Vale, por fin. Debería haber preparado este color antes. Lo que queremos, por fin, ahora ya lo puedo decir, es que al derivar f de x se haga más simple. Y lo que queremos de g de x es que su antiderivada, en otras palabras, su integral, sea o más simple o igual de complicada. Vale, entonces aquí que estoy hablando de simple y complicado, ¿qué es lo que estoy diciendo? Hay un orden, no es un orden oficial, pero más o menos un orden de qué se consideran funciones complicadas y qué se consideran funciones simples. Lo más simple, voy a hacer aquí un orden, lo más simple es una constante. Entonces, una constante es lo más simple que hay, ¿vale? Y eso es menos que simplemente una x, ¿vale? Una x es lo siguiente más simple después de una constante. ¿Bien? Y después de eso vienen en general el resto de funciones. Entonces, no del todo, siguen siguiendo lógica, ¿vale? Aquí voy a poner entre paréntesis que x al cuadrado es más simple que x al cubo, que es más simple que x a la cuarta. Obviamente, por sí sola, no. Pero en vez de x voy a poner f, ¿vale? F al cuadrado es más simple que f al cubo, que es más simple que f a la cuarta. Entonces, si lo ponemos en forma de f en vez de x, a lo mejor es más fácil de ver. Entonces,
obviamente, si tenemos x más 1, esto es de lo más simple que hay, ¿no? Está en este rango de aquí, en el segundo, porque tiene una x y una constante, entonces muy simple. Y ahora lo vemos al cuadrado, ¿vale? Y esto es más complicado, porque ahora ya tenemos algo al cuadrado, ¿vale? Entonces, esto es más complicado que esto. Está en este segundo, en este siguiente nivel de aquí. ¿Vale? Pero es que x al cubo es más complicado que x al cuadrado. Y x a la cuarta es más complicado que x al cubo. Y x a la quinta es más complicado que x a la cuarta, etcétera, etcétera. Entonces, esa misma lógica también funciona con cosas como seno, ¿vale? Seno de x está justo después de x en nivel de complicación, ¿vale? Pero seno al cuadrado de x, bueno, en realidad en algunos casos seno al cuadrado es más simple que seno. Pero en general vamos a decir que seno cuadrado es más complicado. Seno al cuadrado es más complicado que seno. Y seno al cubo también. Y seno a la cuarta también, más que los de antes. Y lo mismo con coseno, lo mismo con tangente y lo mismo con logaritmos. ¿Vale? Bueno, en realidad en los logaritmos no importa a qué están elevados. Esos son todos igual de complicados. Entonces, eso es más o menos de lo que estoy hablando cuando estoy hablando de complicado. Entonces lo que buscamos con f de x es que o se nos vayan las x por completo o que nos baje el grado. Una de esas dos cosas. Y con la antiderivada lo que buscamos es que otra vez o que se nos quiten las x por completo, lo cual es imposible con una integral, o que no nos suba el nivel de complicación. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a pensar cómo podemos resolver esto. De estas dos, ¿cuál queremos que sea f y cuál queremos que sea g? Pues vamos a pensar. ¿Qué pasa si derivamos coseno de x? ¿Qué nos da? Pues la derivada de coseno de x, vamos a ponerlo aquí. Coseno de x nos da menos seno de x. Entonces, esto es igual de complicado. Entonces, estos son igual de complicados. La derivada de x, ¿qué nos da? Nos da 1. Entonces, esto es más complicado que 1. Lo tenemos aquí escrito, ¿no? Entonces, 1 es más simple que x. O sea que si tenemos que elegir una de las dos para que sea f de x, ¿vale? Queremos que al derivarse f de x se haga más simple. Eso es lo que hemos escrito aquí. Entonces, ¿cuál de estas dos se hace más simple? La de abajo, x. Así que vamos a llamar a x f de x. Y esta otra va a ser g de x. ¿Vale? Pero bueno, aún así, aunque podemos ver que esto es lo que va a ser, vamos a hacer lo otro, que es considerar las antiderivadas, ¿vale? Entonces, ¿en qué se nos convierte coseno de x cuando lo integramos? Coseno de x se nos convierte en seno de x. La integral de coseno es seno. ¿Y x en qué se nos convierte cuando hacemos la antiderivada? Se convierte en x cuadrado partido de 2. Entonces, esto se ha hecho más complicado, pero esto se ha quedado igual de complicado. Entonces, si vemos aquí el criterio, ¿vale? Queremos que la derivada sea o más simple o igual, ¿vale? Eso es lo que buscamos. Y de estas dos, ¿cuál se hace más simple o igual? Coseno. O sea que queremos que coseno sea g de x. ¿Bien? Perfecto. Ahora tenemos todo bien escrito, así que vamos a intentar resolverlo escribiéndolo así, ¿vale? Entonces, f de x por g de x. Esta primera parte. F de x por g de x. Eso sería x, porque x es f de x. Perdón, esto no sería g de x, esto sería g' de x. Y g de x sería esto de aquí, seno de x, ¿vale? Entonces sería x por seno de x. Eso sería esta primera parte. Y esto de aquí sería menos la integral de f' de x, que es la derivada de x, es 1, ¿vale? O sea que 1 por g de x, que ya lo tenemos aquí escrito, que es seno de x. Bien. El dx. Eso siempre se escribe. Perfecto. Entonces, ahora tenemos esto escrito. Y esta integral es mucho más fácil de hacer que esta de aquí. Así que esto sería x por seno de x menos
¿cuál es la integral de seno de x? Que tenemos que integrar, que tenemos que derivar para que nos dé seno de x. Sería menos coseno de x más c. Entonces, esto sería, bueno, técnicamente el más c debería ir aquí dentro, ¿vale? O sea que lo llamo c1 para luego poder llamarlo c, ¿vale? Esto sería x por seno de x más coseno de x más c. En vez de poner menos c, simplemente pongo más c porque es una constante cualquiera, ¿vale? Y una constante cualquiera puede ser negativa, puede no serla, da igual. Así que, perfecto. Y acabamos de integrar esta cosa de aquí, que parecía muy complicada de integrar, de una manera súper simple y súper rápida. Obviamente ha tomado tiempo explicarlo porque tengo que introducir todas las ideas y demás, pero en realidad, si te sabes esta idea y este truquito, entre comillas, y haces esto, tardas 0, en hacer esta integral que antes no sabías hacer. Y esta es una técnica súper, súper, súper valiosa que se usa mucho y es muy, muy útil.